Era oscuro y lúgubre. ¿Qué clase de lugar era ese? De verdad, es muy fácil, pero lo que está sucediendo sigue siendo un misterio. Alguien gritaba el nombre de Leinos y anunciaba el éxito de la investigación. Pero ¿quién era Leinos y por qué todos a su alrededor se regocijaban? Alguien comenzó a felicitar en voz alta al gobernante de la Torre Mágica. Resulta que Leinos es el gobernante de la Torre Mágica. Había oído ese nombre en una novela que había leído recientemente. Era el profesor de magia de la protagonista y su aspecto era exactamente el mismo que en la descripción. Si se trata de Leinos, entonces se ha convertido en la heroína de la novela. Pero si esto es cierto, ¿qué clase de personaje es? La habitación es lujosa y Leinos está muy contento con ella. ¿Era ella realmente la protagonista? Si lo hubiera sabido, habría leído la novela hasta el final. Lo único que recordaba era que el personaje principal lo pasaba mal. Parecía que, a pesar de todo, el final era feliz. Un momento, algo andaba mal con las manos, o mejor dicho, faltaban. Leinos estaba muy contento, se presentó como papá, el papá del pingüino recién nacido. La niña se transformó en un personaje con características tanto humanas como animales, en una novela titulada El señor lobo, no puedes comértela. Mitad humano, mitad lobo, dejó su huella en el personaje principal que lo trató. La llamada marca es una característica del heredero de la sangre del primer hombre lobo, un contrato de amor unilateral que ata para siempre al medio bestia al objeto en el que se imprimió. Por supuesto, parecía romántico en la novela. Por ese objeto, no dudaba en cometer actos de locura, literalmente un amor que rayaba en la enfermedad mental. Tras la impronta, el protagonista se obsesiona con el protagonista. La niña leyó esta novela en su vida pasada hasta que murió. Afortunadamente, recordaba el contenido de la parte que alcanzó a leer, pero solo leyó hasta la mitad. No comprendía muy bien la naturaleza de esta obra, salvo que se trataba de una novela. Leinos saludó a su mascota, y como era un pingüino Adelia, decidieron llamarla Pingüino Adelia. Aunque fuera un hombre bestia, ella no entendía en qué tipo de fantasía romántica podía participar un pingüino. A juzgar por los personajes que la rodean, sin duda se ha transformado en el hombre bestia de la novela El señor lobo, no puedes comértela. El problema era que ella no renació como personaje principal, ni siquiera como un personaje de su séquito. Ni siquiera un pingüino nacido de la unión natural de una pingüina y un pingüino, sino nacido en un laboratorio mágico. Al principio estaba muy triste, pero al poco tiempo se adaptó por completo a la vida de pingüino. Su papá, Leinos, tenía muchas responsabilidades, pero siempre encontraba tiempo para su pingüino favorito. La había estado criando con esmero durante los últimos 4 años. A ella, nacida de un huevo mágico, un buffet de élite exclusivo para pingüinos, ropa elegante solo para Adelia, una piscina para pingüinos y todo lo necesario solo para pingüinos. Su padre la colmaba de un amor que nunca había experimentado en su vida anterior. Sin embargo, si pudiera transformarse en humana, querría regresar, especialmente porque Adelia se sentía sola cuando llegaba la noche oscura, por lo que deseaba sinceramente y creía que incluso los animales podían convertirse en hombres bestia. Adelia lo deseaba cada día, pero sus plegarias no tenían efecto alguno sobre las normas de este mundo y por mucho que lo intentara, no podía adquirir forma humana. No se puede decir lo mismo de Leinos. Él estaba increíblemente feliz de que su hermosa hija fuera un pingüino común y corriente, porque realmente odiaba a los hombres bestia, ya que recordaba haber sido perseguido por ellos cuando era niño y sentía una terrible aversión hacia ellos. Porque en la versión original, las personas de raza pura son consideradas una raza inferior. No quería que el hombre que la amó primero la odiara. Leinos notó que su hija estaba triste e inmediatamente comenzó a preocuparse de que algo le estuviera haciendo daño. Justo cuando Adelia había aceptado todo y se había hecho cargo de la realidad, apareció ese mismo tipo. Él conocía a Adelia como la misma cría de pingüino que, según Leinos, murió y no pudo sobrevivir. Suradel, una orca humana de la familia Vale. La aparición de este tipo sonó como una alarma en la cabeza del pingüino, y no porque su rostro fuera excesivamente guapo, sino porque no entendía cómo podía ser un personaje secundario. Había algo sospechoso en Suradel, porque una orca debería tener pelo blanco y negro, pero el suyo era sorprendentemente plateado. Obviamente se trataba de un cliché o tenía algún origen secreto. Lo que resultaba aún más sospechoso era la familia Vale. En la original eran una familia menor sin explicación, pero aquí eran una familia que conquistó el continente. Y un personaje con ese color de pelo, ¿acaso no significaba que su apariencia distorsionaba por completo la trama original que Adelia conocía? Sí, un humano podría cambiar la narrativa original, pero ella, al ser un pingüino, sería incapaz de hacer nada si el contenido principal de la novela cambiara.
Suradel quedó sumamente sorprendido, ya que era un amante de los pingüinos, pero por primera vez veía a un individuo que no le tenía ningún miedo. Leinos aclaró que con amante de los pingüinos, el tipo quería decir que no le desagradaba comer carne de pingüino, lo cual tenía sentido, ya que las orcas comen pingüinos, y eso era lo extraño de él. El tipo se rió y dijo irónicamente que, por desgracia, aún no había probado los pingüinos, pero que eso era algo temporal. Suradel se inclinó hacia Adelia y le dijo que, puesto que ella no le tenía miedo, podrían hacerse buenos amigos. Él tocó la mejilla del pingüino, cosa que a ella no le gustó nada, e intentó demostrarlo con todas sus fuerzas. Si a Adelia no le gustaba que le tocaran la mejilla, el pingüino decidió probar a tocarle el pico y estaba dispuesto a morder al insolente en el dedo. Y eso fue lo que hizo. Ni siquiera esto asustó a Suradel. Cuanto más miraba a Adelia, más le gustaba, especialmente sus ojos desorbitados. En ese momento se dio cuenta de que sus acciones conducirían a algo indeseable. Después del primer encuentro con este tipo, Suradel volvió a acercarse y notó que el pingüino tenía una mirada muy apasionada. El chico admitió que cuando Adelia lo mira así, se siente avergonzado. Al día siguiente volvió, diciendo que sentía que se estaban acercando. Suradel ya estaba tan cerca, pensó, que pidió permiso para llamar a la pingüina Lía. Él venía a casa de Adelia todos los días. Ella seguía sin entenderlo. ¿Acaso no estaba cansado de eso? No le importaba que el pingüino expresara abiertamente su antipatía hacia él. Ahora que lo pienso, usó magia cuando ella le mordió el dedo. Resultaba inusual que un hombre bestia pudiera usarla, ya que en la historia original, la magia solo estaba disponible para los humanos de sangre pura. Papá le contó que los del Valle eran la única familia de hombres bestia que usaba magia, una habilidad solo disponible para los humanos de sangre pura. Fue muy extraño, Adelia no tenía ni idea de lo que le sucedería mientras intentaba descubrir la verdadera naturaleza de Suradel. A la mañana siguiente, se despertó como de costumbre, pero había un gran cambio. Se despertó siendo humana. Adelia quedó muy sorprendida y alarmada por su repentina transformación. Aunque ella realmente lo deseaba, ahora le preocupaba si su padre, que odiaba tanto a los hombres bestia, sería capaz de aceptarla. No quería que su padre la viera así que pensó en cómo podría volver a convertirse rápidamente en un animal. Antes de que Adelia pudiera hacer nada, oyó la voz de su padre llamándola para dar un paseo, si es que ya se había despertado. Con lágrimas en los ojos, la niña decidió dar este paso. Decidió huir hasta descubrir cómo volver a transformarse. Así que decidió marcharse solo por un tiempo, pero al despertar, se dio cuenta de que alguien la había secuestrado. Adelia oyó a los secuestradores hablar de la suerte que habían tenido al capturar al hombre bestia que tanto deseaban las velas. Lo que más les alegró fue que la chica tenía el pelo blanco y negro, que era justo lo que necesitaban. La familia Vale no podía creer que hubieran encontrado al hombre bestia que buscaban. Suradel abrió el carro y la vio allí con ojos asustados. Adelia. La chica no podía creer que aquel tipo lo supiera todo desde el principio. Por eso iba a verla todos los días, y que hubiera sido él quien ordenó su secuestro. Lo único que le pareció extraño a Adelia fue su rostro. Suradel llamó a la madre para que lo viera con sus propios ojos. La mujer quedó horrorizada por la forma en que estaban tratando a la niña. La mujer se llamaba Bella, era la cabeza de la casa Vale e inmediatamente le pidió a su hijo que liberara al niño atado. Comenzó a liberar a Adelia, preguntándole si sentía dolor y repitiendo cuánto lo lamentaba. Esta reacción le pareció muy extraña a la chica, incluso sugirió que no era culpa suya. Al mirar a los ojos de Adelia, Suradel dijo que le resultaba familiar, como si la conociera desde hacía mucho tiempo. Los secuestradores estaban a punto de marcharse cuando Bella los detuvo y les preguntó enfadada quién les había ordenado que la trajeran así, ya que buscaban a un compañero de tribu, no a una criminal. Exigió saber por qué habían traído a esa niña tan vulnerable de forma tan grosera. Ordenó a los guardias que detuvieran y encarcelaran inmediatamente a esos criminales. Volviéndose hacia Adelia, la mujer se disculpó con pesar por lo que la niña tuvo que soportar. La jefa de la casa Vale se presentó y luego preguntó dónde estaba la casa de la niña para que pudiera ser llevada de vuelta sana y salva. Parece que realmente buscaban una niña como ella, pero no querían llevarla así a la finca. Sin embargo, Adelia aún no ha aprendido a transformarse en animal, y si regresa ahora a la Torre Mágica, se desconoce si su padre la aceptará de nuevo. La chica se dirigió a Bella pidiéndole que le enseñara a transformarse de nuevo en animal desde su forma humana. Dijo que inicialmente tenía forma de animal, pero de repente se volvió humana, pero no sabe cómo volver a su forma original, por lo que aún no puede regresar a casa. Al final, Adelia añadió que no quiere herir a nadie querido, por eso todavía no puede volver a casa.
Bella le advirtió a la niña que podría tardar algún tiempo, ofreciéndole vivir con ellos hasta que pudiera volver a transformarse. De hecho, buscaban una niña parecida a Delia por una razón. La mujer ya no podía tener hijos después de un accidente, así que pasaron décadas buscando a otros miembros de la tribu para que su linaje no se interrumpiera. Como resultado, la mujer no pudo encontrar a nadie como ella, y mucho menos a otros miembros de su tribu, y esto sucedía décadas después. La aparición de Adelia fue como un milagro, por lo que Bella realmente quería ayudarla. La chica no entendió del todo lo que la mujer quería decir, pero una cosa estaba clara: la necesitaban. Adelia sintió, pero aún así le resultaba extraño que Bella estuviera tan preocupada por ella. Sentía que se le escapaba algo importante. Al mirarse en el espejo, encontró una gran cantidad de similitudes con el jefe de la familia Vale: cabello negro, inclusiones blancas de forma similar e incluso cabello blanco en el interior. Finalmente, Adelia se dio cuenta de que esas personas la habían confundido con una orca. Sin duda, la confundieron con una orca como ellos. Antes de eso, no era ella misma, pero al volver a mirarlos, lo comprendió todo. Bella y la niña se parecían mucho físicamente. Las manchas de la orca y del pingüino eran similares, pero al menos su ubicación debería haber sido diferente. Adelia sabía que tenía que recomponerse por el bien de su preocupado padre, acostumbrarse a la imagen de los animales lo antes posible y regresar. Ella realmente no quería engañar a esas personas que la habían tratado con tanta amabilidad, pero la niña no sabía si sería apropiado admitir en ese momento que era un pingüino. Adelia no sabía qué hacer si descubrían la verdad. ¿Qué pasaría entonces con Suradel? Sus pensamientos fueron interrumpidos por Bella, quien dijo que aún no sabían su nombre. Esta pregunta volvió a dejar perpleja a Adelia. No sabía si decir la verdad o no. Suradel intervino en la conversación y sugirió llamar a la niña Lea si no tenía nombre. Al jefe de la familia Vale le gustaba mucho ese nombre, pero la mujer le preguntó a Adelia qué opinaba al respecto. La niña exhaló aliviada. Ya creía que la habían identificado, pero lo extraño era precisamente por qué ese nombre le había dado Suradel cuando era un pingüino. El tipo dijo algo que Lea claramente no esperaba. Admitió que la chica a la que estaba cortejando en realidad se llamaba Lea. Estas palabras enfurecieron a la niña, y además, ella no era una niña, sino una pingüina hembra. El tipo se acercó a Lea y, lo que es más importante, le preguntó si le tenía miedo. Tras observar a Suradel más detenidamente, la chica se dio cuenta de repente de que en realidad era bastante guapo. Estuvo a punto de caer rendida ante su apariencia, pero recobró el sentido a tiempo y le preguntó por qué debía tenerle miedo. Adelia dijo que no tenía nada que temer, que Suradel no se la comería. El tipo sonrió con picardía y le preguntó de dónde había sacado esa idea. Se acercó mucho a ella, le apartó suavemente el pelo de detrás de la oreja y le dijo que no se preocupara, ya que él no tocaba a las criaturas de su raza. Suradel dijo que le gusta confiar en la gente y de repente la chica empezó a gritar que era un fraude. Es cierto que el tipo siempre había sido así, incluso cuando Adelia era un pingüino, pero ella no podía entender por qué seguía comportándose de esa manera. Mirando a los ojos de la chica, Suradel dijo que le gustaba mucho su voz, pero que ahora Lea, que estaba frente a él, le gustaba mucho más. Fue un desastre, y no en vano mi padre siempre decía que no había cura para la locura. Mientras tomaban una taza de té, Suradel le informó a Bella que había pedido al personal que le mostrara la habitación a Lea. La mujer estaba interesada en saber qué pensaba su hijo sobre esa chica. Notó que había pasado poco tiempo desde la humanización, pero la comunicación, sorprendentemente, transcurrió sin problemas. Bella estuvo de acuerdo con su hijo. La niña era demasiado buena para vivir como un animal. La mujer sugirió que la mente de Lea había madurado mientras aún era un animal, pero eso era malo, porque cuanto mayor es la inteligencia, mayor es el dolor mental. Suradel se preguntó qué probabilidades había de que la chica estuviera mintiendo, ya que ni siquiera la habían visto en forma animal, pero Bella estaba segura de que era una orca, a juzgar por su cabello. No parecían pintadas, ni que se les hubiera aplicado magia. Lo que realmente alarmó a la mujer fue que su hijo llamara a la niña con el nombre del pingüino que visitaba. Suradel no dio ninguna respuesta clara, aparte de que simplemente le gustaba el nombre. Bella no entendía qué estaba pensando aquel chico. No podía haberse enamorado a primera vista. En cualquier caso, decidieron dejar que Lea se quedara en Vale y observarla desde la distancia. Parecía extraño, pero Bella tenía la certeza de que la chica era la adecuada para ellos. Pensaba que la carrera de las orcas había terminado, pero ahora había esperanza. Suradel seguía sin comprender por qué su madre estaba tan obsesionada con su familia.
El hecho de convertirse en la última representante de esta familia hizo que la mujer sintiera más responsabilidad de la que había previsto. Mientras Bella viviera, prometió hacer todo lo que estuviera en su mano. No quería volver a experimentar esa terrible sensación. De una forma u otra, ahora había un niño humanizado y Suradel no quería que su madre le trasladara toda la responsabilidad. La mujer prometió ayudar a Lea a adaptarse a la sociedad y a encontrar un buen hombre, y su pareja no tenía por qué ser necesariamente una orca, ni estaba obligada a dar a luz a crías de su especie. En ese momento, Suradel pensó que su madre lo estaba descartando, porque él también era una orca. ¿De verdad no esperaba nada más de él? Bella recordó las palabras de su hijo de que ni siquiera pensaba en el matrimonio. Por su mirada, comprendió que parecía que Suradel se había enamorado a primera vista. El chico empezó a poner excusas diciendo que era imposible a menos que su propia madre quisiera que él entablara una relación con alguien. Bella le pidió a su hijo que se acercara. Cuando él se acercó, ella le tomó la mano y le golpeó en la nuca. La mujer estaba enfadada porque su hijo estaba pensando en romper con ella antes incluso de haber empezado a salir con alguien. Ella le preguntó a Suradel si se arrepentía de haberse reunido con ella y con Frimo. Con una sonrisa en el rostro, el hombre dijo que no se arrepentía en absoluto. Bella se alegró de que su hijo lo entendiera todo y le dio instrucciones para que mañana fuera con Lía a la calle comercial. La chica se quedará en la mansión durante un tiempo, así que puede que necesite muchas cosas. Lía podrá comprar todo lo que quiera. Bella no iba a ir con ellos, ya que Frimo pronto regresaría de la finca, así que quería prepararse con antelación para recibir al dueño de la casa junto con los sirvientes. Suradel escuchó a su madre y fue a invitar a Lía a una cita. La mujer le gritó que no había ninguna cita, que él iba allí como guardia de seguridad y banquero. Hasta ahora, Adelian había vivido en su casa y la consideraba la mejor. Le gustaba mucho la habitación que le había dado la señora Bella. La atormentaba su conciencia por haberlo conseguido todo mediante mentiras, pero al final se convirtió en un ser humano. Cabello ondulado con un patrón único, ojos azules que recuerdan al color del mar. Todo era muy bello, pero lo que Adelia realmente no podía comprender era por qué se veía pequeña y débil. ¿Era este realmente el límite para los genes de pingüino? Antes de la transformación, su altura era superior a la media. Ella solo se contenía por su hermoso rostro. Y además, fue un milagro logrado en tan solo 4 años. ¿Cómo echaba de menos dedos en vez de alas? Menos mal que ahora es humana. Adelia decidió comprobar una vez más qué tendría que hacer como humana. En primer lugar, encontrar la manera de transformarse. Durante todo este tiempo, tiene que intentar evitar a Suradel y a las orcas hombres bestia, y también a su padre. Cuando era pingüino, algo siempre la preocupaba. Lo que la preocupaba era cómo encontrar una manera de salvar a su padre, ya que según la historia original, una plaga que solo afecta a las personas de sangre pura pronto se extenderá. La plaga se propaga tan rápidamente que sacude al mundo, y al final, la única persona de sangre pura que queda con vida es la protagonista, Amelia. Así pues, el padre de Adelia también morirá a causa de la peste, y la trama narra entonces la historia de Amelia, que se queda sola y afligida por la pérdida de su único maestro. Llamaron a la puerta de la habitación de la chica. Era Suradel. El chico pidió permiso para entrar. Adelia le preguntó qué había pasado para que él hubiera venido con una sonrisa en el rostro. Suradel respondió que había venido porque extrañaba a Lea. Ella no podía entender absolutamente nada, ni cuando era pingüino, ni ahora, por qué aquel tipo estaba tan interesado en ella. ¿De verdad era de esos que intentan ligar con la primera mujer que se encuentran? Adelia estaba segura de que ahora los ataques contra la apariencia de ese chico guapo no funcionarían con ella. Decidió preguntar qué le interesaba, siendo Suradel un pingüino, siendo un hombre ballena asesina, ¿por qué entonces tenía el pelo plateado y era demasiado bajo para ser una orca? Dijo que era difícil determinar el tipo de hombre bestia por su apariencia, ya que solo las bestias de ciertas razas tenían las mismas características. Por eso Suradel estaba seguro de que Lía era una ballena bestia, solo que de pequeña estatura. La chica siguió discutiendo con él, diciéndole que las orcas hombres bestia tenían un color de pelo similar. ¿Acaso esos animales no pertenecían a esas razas específicas? El tipo dijo que me explicaría por qué estaba sucediendo esto, pero un segundo después, con una sonrisa burlona en el rostro, dijo que era un secreto. Esto enfureció mucho a Adelia. Lo consideraba un idiota que se burlaba constantemente de ella. A Suradel le gustó mucho la inusual reacción de Lía, y al final añadió que podría considerarse que el cabello es una mutación genética. La niña exigió que se lo demostraran, ya que no lo creía. El hombre no daba crédito a lo que oía. Adelia le exigió que se mostrara en su estado natural en ese mismo instante.
Suradel se desnudó y sin apartar la vista de la muchacha, le preguntó si quería verlo en ese estado tan natural. Adelia empezó a gritarle que se volviera a vestir. No se refería a ese estado, sino a su aspecto bestial. El chico, exhalando con pesar, dijo que creía que Lea lo deseaba. Sus bromas enfurecían mucho a la chica. Suradel propuso un trato. Ella mostraría su verdadera forma y él la suya. La chica le recordó que no sabía cómo dirigirse a él, y en ese caso, el chico prometió esperar hasta que lo aprendiera. Suradel creía que Lea era una bestia mitad hombre, mitad orca, no podía revelar quién era realmente, incluso si aprendiera a transformarse, nunca vería la verdadera apariencia del tipo. La chica tenía miedo de imaginar qué pasaría si ese tipo descubría que ella era la misma pingüina de la torre. Suradel se acercó a la niña y le susurró al oído que no se preocupara, que era más paciente de lo que parecía. Después de que Lea terminara sus asuntos, el tipo prometió acompañarla a las tierras de la familia Vale, una isla rodeada por el mar. Como él la consideraba una orca, entonces sería mucho mejor entrenar con sus camaradas. La niña no daba crédito a lo que oía, pues si la veían durante el entrenamiento en la isla, no podría escapar. Su ansiedad se disipó al ver al pingüino en la orilla del mar. Lea sugirió entrenar simplemente en la mansión, pero Suradel rechazó la idea, ya que era inútil sin agua. Tomando a la niña de las manos, el hombre dijo que su madre se entristecería si escuchara esto, porque las orcas no pueden contentarse con lugares pequeños. Adelia estaba confundida, no sabía qué hacer, ya que planeaba regresar después de aprender a comportarse como los hombres bestia, decidió que antes de ir a la isla necesitaba aprender y escapar. Si las orcas no pueden vivir en espacios reducidos, preguntó la niña, ¿cómo vive la familia Bale en una casa de la ciudad? Suradel explicó que la gente de la familia Vale puede permanecer en forma humana durante más tiempo que otros, y que también pueden usar magia de movimiento para viajar a sus territorios. Fue por esta razón que la mayoría de los sirvientes pertenecían a un clan diferente, y también influyó el hecho de que casi no existían hombres bestia del clan de las orcas. Los hombres bestia debían volver periódicamente a su forma animal, de lo contrario se cansarían mucho y se transformarían en un animal. Adelia recordó que en la versión original, la familia Vale no podía moverse por el centro de la calle, tenían que transformarse en animales cuando iban a la isla, por lo que no podían permanecer mucho tiempo en la capital. Los hombres bestia lobo, con sus superiores habilidades físicas, se convirtieron en caballeros, y los hombres bestia elefante, con su distintiva destreza manual, se convirtieron en maestros. Los hombres bestia zorro, con su grácil apariencia, se convirtieron en los principales protagonistas de escándalos. Los pensamientos de Lea fueron interrumpidos por Suradel, quien le preguntó a la chica por qué lo llamaba así. Adelia no entendía qué tenía de malo, si realmente debía llamarlo joven amo. Resultó que no se refería a un discurso tan formal, sino a algo un poco más tierno. Lea lo interrumpió, diciéndole que si quería oír halagos, podía irse a la calle. Suradel sonrió, diciendo que no había mayor dicha que si ella lo llamara así, pero que él simplemente quería que se dirigieran a él con cariño. El chico insinuó que él y Lea deberían empezar a acercarse más, pero la chica fingió no entender de qué hablaba, alegando que se habían visto ese mismo día y que eso era más que suficiente. Entonces, Suradel le preguntó a Lea cuál había sido su primera impresión de él, y la chica respondió brevemente que había sido mala. La miró a los ojos, como si la atrajera hacia él, y le preguntó si realmente lo creía. Hoy la chica también se dejó engañar por su rostro, pues dijo que Suradel era bastante agradable. Esto hizo muy feliz al chico, porque a él también le gustaba Lea. El tipo sacó una especie de piedra de su bolsillo y dijo que quería dársela a otra Lea, pero ella se fue, así que se la dio a ella. Suradel dijo que a su Lea le gustaba eso. La chica frunció el ceño inmediatamente, no entendía la frase, que significaba a su Lea. Ella le dio las gracias, pero se negó, creyendo que sería mejor que él le diera la piedra a otra Lea, como había planeado originalmente. Al acercarse a la ventana, Suradel extendió la mano para arrojarla, pero la niña comenzó a gritar preguntándole por qué hacía eso. El hombre ya no necesitaba esa piedra, puesto que la había sacado para dársela a Lea, pero la muchacha no entendía por qué no podía dársela a otra Lea, para quien estaba destinada. Suradel dijo algo estúpido que la niña no entendió del todo, como que podía darle esa piedra a otra Lea si a ella no le gustaba, pensando que eso la lastimaría. El chico se despidió de la chica diciéndole que era hora de que descansara, ya que estaba cansada, y que al día siguiente sería un día difícil, porque irían de compras. Debido a sus preocupaciones, Adelia no podía dormir, no dejaba de saltar y gritar. Hoy ocurrieron muchas cosas, pero lo que más impactó a la niña fue que Suradel arrojó una piedra increíblemente hermosa por la ventana. No podía entender por qué lo hizo.
Había que admitir que le gustaban las piedras. Las piedras comunes también eran del agrado de Leah, pero le gustaban mucho más las bonitas y caras. Un día, cuando era un pingüino, Sur Adele le preguntó si era cierto que a los pingüinos Adelia les gustaban las rocas. En efecto, la peculiaridad del pingüino Adelia era que le gustaban las piedras. Al día siguiente, Sur Adele le trajo a la pingüina una piedra preciosa. Por supuesto, como pingüina noble, no podía ignorarla. La chica no podía creer que la preciosa piedra que el chico le había regalado hubiera caído en el macizo de flores. Adelia no sabía qué quería demostrar con eso, pero decidió bajar rápidamente, recoger la piedra y regresar. Sus ojos brillaban de felicidad y emoción mientras corría tras aquella piedra. La niña se detuvo en seco. No entendía lo que le estaba pasando, le dolía todo el cuerpo, le dolía la cabeza, se sentía mal. Si lo piensas bien, la noche anterior a que se convirtiera en humana, algo similar le ocurrió a su cuerpo. Esa noche, Adelia también enfermó, pero en ese momento pensó que era un caso leve de gripe. Sin embargo, al despertar, se convirtió en humana. Lo último que Leah pensó fue que si se convertía en pingüino en ese mismo instante, su autenticidad ante las ballenas se vería comprometida. Sur Adele descubrió al pingüino dormido. Él sabía que esto sucedería. Con cuidado, levantó al pingüino, sin comprender por qué se estaba esforzando tanto si desconocía el estado de su cuerpo. Mientras dormía, la niña oyó una voz suave, parecida a la de su padre, pero en realidad estaba muy asustada porque de repente se había convertido en humana, había abandonado su hogar, había sido secuestrada y había ocultado su esencia de las ballenas. Lo que más temía Adelia era que su padre la abandonara al nacer como animal y se sintió abrumada por la desesperación y el miedo. Para ella, su padre fue la primera persona que comprendió lo que era el amor familiar. Él era todo su mundo. Leah empezó a pensar que si su padre se había ido, ¿cómo iba a sobrevivir? Incluso siendo prisionera, le suplicó que no la abandonara. Sur Adele abrazó suavemente al pingüino, tranquilizándola al decirle que todo estaba bien y que estaba a salvo. El chico le aseguró que todo estaría bien cuando despertara. Adelia despertó bajo la brillante luz del sol. Se sentía muy pesada, como si algo estuviera encima de ella. Al abrir los ojos, no podía creerlo. Sur Adele estaba tumbado a su lado. La chica no podía entender por qué aquel chico joven, loco, alto y guapo estaba allí. ¿Sería posible que aquel imbécil se hubiera colado en su cama? Al despertar, Sur Adele apartó suavemente el cabello del rostro de Leah y sonriendo, le preguntó si realmente lo había extrañado tanto como para haber venido a verlo. La niña empezó a gritar por toda la habitación que estaba en su cuarto. Un segundo después, miró a su alrededor y se dio cuenta de que aquella no era la habitación que le había dado Bella, pero no entendía por qué estaba allí, ya que se había desmayado en el pasillo. Además, parecía haber recuperado su forma de pingüino, pero cómo sucedió eso era aún más incierto. Con un dejo de burla en la voz, Sur Adele dijo que, por supuesto, se alegraba de verla, pero le parecía que estaban apresurando las cosas. Adelia empezó a justificarse, diciendo que en realidad no había venido a verlo a él, pero entonces el tipo le preguntó qué hacía en su habitación y también en su cama. La niña empezó a decir que no recordaba nada, que se quedó dormida y que se despertó en su habitación y en su cama. Sur Adele sugirió que se trataba de un fenómeno, ya que los prisioneros que recientemente se habían convertido en humanos a veces mostraban síntomas de fiebre y al regresar a su forma animal sufrían alucinaciones. Nada estaba claro, pero Adelia estaba segura de que no la había atrapado el tipo con forma de pingüino. La chica se disculpó por entrar en su habitación sin permiso, suponiendo que el chico estaba sorprendido y enfadado. Con una sonrisa en el rostro, Sur Adele dijo que le gustaba el hecho de que Leah hubiera entrado en su habitación sin saberlo. La chica intentó aclarar el malentendido, diciendo que ni siquiera sabía dónde estaba la habitación del chico, pero él no se rindió y le dijo que, en ese caso, ella había venido allí por la llamada de su corazón. En cualquier caso, Sur Adele decidió disculparse por no haber podido cuidar adecuadamente de la niña. Ella no entendía por qué se disculpaba, ya que había sido ella quien había entrado en su habitación por su propia voluntad. Tomando suavemente a la niña de la mano, Sur Adele le preguntó si había estado soportando ese dolor sola toda la noche. Aunque comprendía perfectamente que aún no era digno de confianza, le pidió a Leah que acudiera a él, incluso cuando ella sentía un poco de dolor. Desde hacía muchos años, al verlo todos los días, Adelia sabía que el hombre estaba realmente preocupado. Sin embargo, ella estaba allí disfrazada de orca. Como si le estuviera haciendo un favor, le prometió que, incluso si enfermaba, Sur Adele no tenía que preocuparse por ella. El hombre llevaba una especie de bolsa en las manos. Si Leah prometía ayudarlo en los momentos difíciles, él le daría esa bolsa.
Adelia descubrió que ese era su alijo, que había sido robado por los secuestradores. Suradel no le pidió que lo prometiera así como así. Estaba realmente preocupado por la chica. Todo era inestable, ya que hacía poco que se había convertido en humana. Lea no entendía qué estaba pasando. Normalmente, el chico solo bromeaba, pero si ponía esa cara de vez en cuando, no se acostumbraría. La chica tuvo que prometerlo, aunque no tenía intención de ir a verlo. Suradel dio por terminado el tema y sugirió hacer algo interesante antes del desayuno. Lo interesante fue que tuvieron que teletransportarse, ya que el tipo necesitaba ir a la escuela por negocios. Adelia se alegró mucho al oír hablar del teletransporte, ya que antes no había necesidad de teletransportarse porque su padre había preparado todo lo necesario en la torre. La chica parecía haberse reencontrado consigo misma en la novela original. Suradel le extendió la mano a la chica para que se teletransportara y se marchara más rápido. Lea no tenía intención de darle la mano al chico, solo de tocarla con las yemas de los dedos, diciendo que eso sería suficiente para teletransportarse. Suradel se rió, pensó que la chica solo tenía manos bonitas, pero que también pensaba de forma adorable, y que su crueldad también le parecía adorable. Una fracción de segundo después, llegaron al campo de entrenamiento. Realmente se movieron en un abrir y cerrar de ojos. Adelia solo había visto algo parecido en la Torre de los Magos. La niña notó que el ambiente a su alrededor estaba cargado de miedo. Lea le preguntó al tipo si había estado friendo a los trabajadores en una sartén todo este tiempo. Todos lo habían estado evitando. Suradel pidió que le señalaran al menos a una persona que lo estuviera evitando. La chica no quería hacer esto porque no sabía cómo iba a terminar todo. Si Lea tenía dudas, Suradel sugirió preguntar a cada uno por turno. Adelia no quería esto, así que se disculpó mentalmente con el chico y señaló al primero que se encontró. Suradel rió, preguntando de nuevo si aquel era el caballero que lo había estado evitando, pero la muchacha inmediatamente cambió de tema, diciendo que simplemente tenía curiosidad, ya que aquel caballero podría ser mitad ardilla voladora. El tipo no podía entender cómo Lea comprendía eso. Debido a la complexión del caballero, no parecía un roedor en absoluto. Ella simplemente suponía que si él estiraba esos enormes y anchos músculos de su espalda, podría volar como una ardilla voladora. Suradel solo se percató de que Lea había dicho que los músculos del caballero eran enormes, lo que significaba que le gustaban. El tipo admitió ser un espadachín mágico, y además tenía músculos que a ella le parecieron geniales. Por eso le pidió que no mirara a los otros luchadores, porque estaba celoso. Un espadachín mágico podía controlar fácilmente una espada con magia, pero Lea lo consideraba un fraude y un secreto que estaba oculto en el original. Por la mirada de la muchacha, Suradel comprendió que no le creía, así que se ofreció a hacer una demostración, pero ella se opuso, ya que los caballeros estaban claramente intimidados. Ahora que el hombre comprendía las preferencias de su acompañante, prometió tenerlas en cuenta la próxima vez. Tomando a Suradel por el hombro, Lea dijo que no sabía qué estaba pensando, pero que no soportaba que se equivocara en sus preferencias. Así es, a la chica le gustaban los músculos, pero le gustaba más cómo le sentaba la ropa a esos músculos fuertes que su complexión robusta y su aspecto tosco. Si lo piensas bien, al ser un pingüino, Adelia llamó la atención. Aquel día en que quiso noquear de un solo puñetazo al tipo que la estaba acosando. La pingüina pensó que sería débil por ser mago, pero resultó ser mucho más fuerte. Adelia se sorprendió pensando que si excluías el carácter de Suradel y tenías en cuenta su cuerpo, su rostro y su cabello, entonces era perfecto. Sin esperarlo de sí misma, miró al chico a los ojos y le dijo que era perfecto para sus preferencias. El corazón de Suradel empezó a latir tan rápido que parecía que iba a explotar. Le alegraba mucho ser del agrado de Adelia, pero le gustaba aún más su mirada fría y sincera dirigida hacia él. La chica esbozó una sonrisa, corrigiendo a Suradel al decirle que le gustaba su aspecto, pero que no había nada que decir sobre su carácter. Además, pensaba que él era más frío que ella. El tipo cambió bruscamente de tema, pidiéndole a Adelia que jugara un rato con los caballeros, ya que necesitaba hablar con el comandante. La chica decidió quedarse quieta mientras esperaba a Suradel y observaba el entrenamiento. Además, el tiempo pasó volando mientras hablaba con el chico. Antes de que Lea pudiera disfrutar de su soledad, se vio rodeada de caballeros que le preguntaban si era cierto que ella era la nueva orca humana que se había unido. Uno de los caballeros hizo una pregunta muy extraña. Estaba interesado en saber si era posible que el señor Suradel se estuviera burlando de ella. Adelia comenzó a negarlo de inmediato. No podía entender por qué él hacía esas preguntas. Resultó que los caballeros habían notado que últimamente el señor Suradel se reía demasiado, ya que no era una persona sonriente en su vida cotidiana.
Los chicos notaron que cuando su amo hablaba con la chica, se reía demasiado, y eso les parecía una locura. Resulta que Suradel solo se ríe cuando disfruta de las palizas disfrazadas de entrenamiento, cuando te hace correr todo el día, cuando te obliga a ponerte la ropa al revés o cuando descubre algo interesante. Adelia se dio cuenta de que el interés de ese tipo en ella no era más que una burla de la que obtenía placer. Era natural que los hombres bestia de la misma especie se sintieran atraídos entre sí, pero esta era la primera vez que Suradel había sido tan amable. Los caballeros concluyeron que el muchacho se enamoró a primera vista. Adelia no creía esas palabras, pensaba que el interés de Suradel no era amor, sino algo similar a la actitud que tenía cuando era un pingüino, porque cuando una persona ve algo pequeño y lindo, se siente atraída de forma natural. El caballero insistió en que la sonrisa del caballero era diferente de la que les había mostrado y le preguntó a Lea si conocía los apodos de su compañero. Los caballeros llamaban a Suradel el terapeuta de la risa. Resultó que si algo sucede o alguien comete un error, entonces el maestro golpea y cura, y así sucesivamente en un círculo. Le pusieron ese apodo porque nunca perdió la sonrisa durante todo el proceso. Este tipo resultó ser aún más loco de lo que Adelia pensaba. Ella ya empezó a pensar en huir, ya que es como un animal. Los pensamientos de la muchacha fueron interrumpidos por Suradel, que apareció de repente y le preguntó si se había hecho amiga de los caballeros y de qué habían hablado. Al ver los rostros asustados de los caballeros, no pudo defraudarlos, así que mintió, diciendo que los muchachos le habían contado lo bien que el caballero manejaba la espada. La descripción de los pingüinos era muy juguetona, así que la niña decidió bromear con él pidiéndole que le mostrara cómo entrenaba. Al ver a los caballeros temblando de miedo, Adelia no sabía a quién elegir. Tras pensarlo un poco, la chica dijo que, puesto que todos los caballeros estaban ocupados entrenando, no había problema. La chica cambió rápidamente de tema, preguntando de qué quería hablar Suradel. Resultó que le pidió al líder que seleccionara varios caballeros para que escoltaran a Lea, ya que los necesitarían en el futuro. La chica no entendía por qué necesitaba un acompañante. Suradel explicó que son una familia de ballenas cuya misión es proteger a la población de orcas en peligro de extinción. Adelia no necesitaba una escolta, pidió que le asignaran una criada. El tipo le aseguró que no pensara en nada, sino que simplemente disfrutara de la vida. Además, estaba seguro de que a la chica le encantaba el dinero, las joyas, el poder y la fuerza. Todo esto era cierto, por supuesto, pero Lea empezó a gritar que no necesitaba un acompañante. En efecto, los pingüinos se caracterizaban por su amor al dinero, las joyas, el poder y la fuerza. Suradel cedió y ofreció dejar que la niña eligiera un compañero en lugar de 3. A Adelia le daba igual que fuera 1 o 3, quería dar por terminado el tema, pidiéndole que no la regañara como una madre, pero el chico también respondió a eso, diciendo que si necesitaba una madre, él sería una para ella. Esto enfureció mucho a la chica, incluso llegó a decir que lo odiaba, pero Suradel le recordó que hacía poco había dicho que le gustaba. Lea le recordó que él solo había dicho que era su tipo y nada más. El chico se tapó la boca con la mano sorprendido, asumiendo que la chica solo quería su cuerpo. Esta conversación hizo que Adelia perdiera los estribos y empezara a gritar preguntando en qué momento todo se había vuelto así. Los caballeros presenciaron la escena y la encontraron asombrosa, ya que Lea era la primera persona, además de Lady Bella, que había tratado a Lord Suradel con tanta calma. Los chicos tenían la impresión de que esta pareja llevaba junta 10 años, y no como si se hubieran conocido ayer. Adelia ya había tenido dificultades para deshacerse de su criada temporal ayer, y si tenía una escolta, solo sería cuestión de tiempo antes de que todos descubrieran que era un pingüino. Ella no sabía qué hacer con ese tipo tan terco. La mirada de la chica se sintió atraída por el chico increíblemente guapo e inmediatamente comenzó a gritar y a señalarlo con el dedo para que Suradel lo convirtiera en su acompañante. Adelia corrió hacia él y le preguntó si era una vaca negra. El tipo lo confirmó. Resulta que la niña había oído hablar de él por su criada cuando era un pingüino. El chico no sabía cómo la chica lo sabía todo, pero era cierto. Con los ojos brillantes de felicidad, Lea le pidió al chico que fuera su acompañante. Esta petición desconcertó al caballero, quien le preguntó a la muchacha si le importaría que alguien como él la acompañara. Fue un poco duro por parte de la chica comportarse así, pero se dio cuenta de la suerte que había tenido. Caballeros como ella podían ser engañados incluso con los ojos cerrados, y Adelia era muy buena en eso. Tomando a este caballero de las manos, la muchacha dijo que le gustaba, o mejor dicho, que era exactamente el que necesitaba.
Leia estaba segura de que aquel hombre no sospecharía nada aunque se convirtiera en pingüino, y esto sin duda la ayudaría en sus planes de futuro. Suradel permaneció de pie, observando la escena durante todo el tiempo, y sintió mucha curiosidad por saber quién era ese caballero que hacía que la chica reaccionara de esa manera. En su habitación, Leia se presentó a su nueva acompañante, diciéndole que se quedaría en Vale durante un tiempo debido a ciertas circunstancias. El caballero se llamaba Hanu, y como la muchacha confiaba en él, prometió dar su vida para protegerla. El chico le pidió a la chica que le hablara de forma más sencilla, sin dirigirse a él como señor. Adelia decidió no perder tiempo y ponerse manos a la obra. Le dijo a Khan que tenía una petición personal para él. De hecho, había una razón real por la que la chica eligió a Sir Hannah. Cuando estaba en forma de pingüino, tenía un sirviente devoto llamado Iprus, quien a menudo le contaba la historia de su hermano gemelo. Lea iba a contactar con Iprus a través de Sir Hannah. La petición personal del caballero era el deseo de su amante de conocer a su hermana mayor. Hanu no entendía lo que la chica quería decir, ya que no tenía una hermana mayor. Adelia no podía creerlo, los dos se parecían casi idénticos. Las fotos prácticamente demostraban el parentesco. Al colocarlas una al lado de la otra, se obtiene una combinación de dos tipos de excelente carne de res. La niña comenzó a sacudir a Hannah, suplicándole que recordara si el nombre de su hermana mayor no era Iprus. Finalmente, la niña escuchó lo que llevaba tanto tiempo intentando oír, pero estaba un poco equivocada. Resultó que su antigua criada era su hermana menor. Adelia contó que antes de convertirse en humana, conoció a su hermana, pero Hanu no entendía cómo eso era posible siendo una orca. Tomando la mano del caballero, la muchacha comenzó a decirle que en realidad estaba muy preocupada, que estaba muy agradecida a Lady Bella por su hospitalidad, pero que eran personas nuevas el uno para el otro, y que la muchacha se encontraba en un entorno nuevo para ella. La niña intentó llorar después de decir que le sería mucho más fácil si conociera al menos a una persona. Adelia se sentía terriblemente triste al pensar en su padre. Realmente quería verlo e incluso volver con él en ese mismo instante. La muchacha temía que su padre la odiara al descubrir que era una bestia y además no había encontrado cura para la plaga. Lea necesitaba a alguien en quien confiar, y esa persona era Iprus. Cuando pensaba en su padre, no podía parar de llorar. Al ver las lágrimas de su ama, Kanu prometió traer a Iprus, aunque tuviera que noquearla y arrastrarla allí por la fuerza. Suradel entró repentinamente en la habitación y vio a Lia y a su compañera tomadas de la mano en medio de la habitación. Con los ojos llenos de ira, preguntó con voz severa qué hacía allí Sir Khan. Adelia no pudo aclarar el malentendido entre Suradel y Sir Khan, y como ella seguía en Vale, tuvo que ir a la ciudad a comprar todo lo que necesitaba. En la tienda de ropa, Suradel decidió informar a su compañero de que se vería obligado a reconsiderar la posibilidad de que Sir Khan fuera su caballero de escolta. Lea intentó explicar que se trataba de un malentendido y que no eran amantes, pero antes de que pudiera terminar, escuchó una invitación a una cita de su acompañante. Cuando se lo negaron, Suradel declaró que no iba a quedarse de brazos cruzados mientras la atacaban inmediatamente después de que la niña adquiriera forma humana. Lea le advirtió que si pensaba de esa manera, también debería dejar de comportarse de forma tan obsesiva. Esta conversación, llevada a cabo en voz alta, fue interrumpida por la vendedora, quien preguntó si Lia iba a comprar el vestido que tenía en las manos. Al abrir su bolso, la niña se dio cuenta de que la cantidad de dinero que su padre tenía para emergencias era mayor de lo que ella pensaba. Ahora no tendría que preocuparse de morir de hambre si la familia Vale la echaba a la calle y además, Adelia había recogido en secreto las joyas que Suradel había tirado ayer. De hecho, el chico estaba preocupado por Lia y también iba a comprarle todo lo que ella quisiera, pero parecía que su actitud hacía que la chica se volviera más ignorante y despreocupada. Cuando la pingüina se enteró de que Suradel iba a comprarle todo lo que quisiera, su actitud cambió a la velocidad de la luz y estuvo de acuerdo con él en que si la tocaban, sería basura de verdad. El tipo le dio luz verde para comprar lo que quisiera. A Lea se le desorbitaron los ojos. Quería llevárselo todo. Lo curioso de los pingüinos mitad humanos, mitad animales, era que realmente disfrutaban yendo de compras. Suradel encontraba agradable este pasatiempo. Esa era precisamente la frase que Adelia quería decir. Otra cosa que sin duda la complació fue que el dinero pudiera permanecer intacto en caso de circunstancias imprevistas. En la calle la niña vio gente que parecía salida de la torre mágica. Buscaban algo o a alguien. Adelia vio su imagen. Resultó que la estaban buscando. A ella, Adelia, la familia de Lord Leinos. Los habitantes de la torre incluso sospechaban del loco de la familia Vale. Sabían que el tipo amaba a los pingüinos y venía a la torre mágica todos los días.
La versión más convincente era que la señora Adelia se había transformado en humana y había huido con el dinero. Suradel se volvió hacia Lea y le preguntó si llevaba una bolsa de dinero. La chica no entendía por qué de repente le preguntaba si realmente había revelado su secreto. Suradel dijo que necesitaba hablar con ella, pero que no tardaría mucho. El hombre señaló el carruaje que se dirigía hacia ellos, diciendo que probablemente se trataba de algún asunto importante para él. Al tipo del carruaje no le caía bien Suradel, así que tuvo que ser paciente. Adelia exhaló. De una forma u otra, no la habían atrapado, pero la pregunta era ¿quién se les acercaba? La muchacha enseguida se fijó en el desconocido que salió del carruaje, alto y de hermosa complexión. Ante ellos se encontraba Theodore, el protagonista de la novela, y también el sucesor de la familia Wolf, la más poderosa de las razas de lobos. Inicialmente, tenía un carácter inaccesible y frío, pero después de enamorarse del personaje principal, Anémone cambió por completo y se convirtió en una persona que experimenta un amor arrollador. Adelia no podía creer que Suradel conociera al personaje principal. Theodore vino a hablar de las últimas noticias. Sabía que el pingüino, al que su amigo había estado vigilando, había desaparecido, y se preguntaba si dejaría todo como estaba. Suradel respondió que aún no tenía tiempo para eso, ya que estaba ocupado con un valioso invitado que había llegado para visitar a su familia. El tipo presentó a esa invitada tan valiosa con rostro imperturbable. Theodore dijo que ni siquiera podía imaginar qué tenía de valioso, pero Suradel explicó que era la mismísima orca que habían estado buscando durante tanto tiempo. Adelia estaba indignada por la forma de hablar del protagonista. Conocía su descaro, pero ¿era realmente tan grosero antes de conocer al personaje principal? Para Theodore, lo más importante era averiguar de Suradel si participaría en la competición de caza la semana siguiente. Cada 5 años se celebra una competición de caza entre las familias más importantes del continente, evento que da comienzo a la novela y lugar donde Theodore y Anémone se conocen por primera vez. Durante la cacería, el personaje principal encuentra a Theodore herido. Anémona, al igual que su padre, alberga odio hacia los hombres bestia, pero él despierta compasión en ella y la joven no puede pasar de largo. Como resultado, la heroína utiliza una magia especial de restauración para curar al chico. Así, el héroe, enamorado de ella a primera vista, dejó una huella imborrable en ella. Ahora Anémona estaba ocupada buscando a Adelia. Era la alumna favorita del padre de la niña e incluso cuando eran pingüinos se llevaban bien. La bondadosa y leal Anémona sin duda intentará encontrar a Adelia. La pingüina ahora estaba preocupada por lo que le sucedería a Theodore si Anémone no tenía que hacerlo, porque podría morir. Solo había una manera, y Adelia actuó haciéndole una pregunta que podría parecer grosera. La chica le preguntó si su nuevo conocido era, por casualidad, de los que se enamoran a primera vista. Esta pregunta enfureció al tipo, quien mirando a Suradel le preguntó si todas las orcas estaban tan locas como él. La propia Adelia no quería preguntar eso. Simplemente le parecía que la chica tendría que curarlo a él en lugar de Anémone, pero realmente no quería que Theodore se imprimiera en ella. Si se ignora este hecho, la pingüina se sentirá culpable porque Anémona no acudió cuando la estaba buscando. La chica empezó a gritar que se retractaba de sus palabras, que no sabía nada de Suradel, pero que Lea no iba a tolerar los abusos dirigidos hacia ella y Bella. Theodore no tenía intención de seguir escuchando esto, se dio la vuelta y empezó a marcharse, diciendo únicamente que ganaría esta competición, pasara lo que pasara. A lo que recibió respuesta de Suradel, quien afirmó estar también interesado en el premio principal y que lucharía por él hasta el final. Kasatka sabía perfectamente que nadie más que la familia Wolf estaba dispuesto a dar la vida por aquellos con quienes habían forjado un vínculo. Estas palabras enfurecieron a Theodore, cuyos ojos se llenaron de rabia porque Suradel había tenido la osadía de tocar el sello. Consideraba la idea de la impresión una estupidez. Mostrando los colmillos, el niño gritó que no permitiría que la foca controlara su vida. Por lo que Adelia sabía, Theodore era quien estaba más cautivado por la persona en la que se había encaprichado. Cuando la pingüina preguntó cuál era el premio por ganar, Suradel dijo que era el elixir de la vida. Este elixir podía curar la mayoría de las heridas y era excelente para neutralizar el veneno. A Adelia se le ocurrió de inmediato que aquel elixir podría utilizarse para eliminar una enfermedad infecciosa. Lo único que la chica no entendía era que si ese elixir se podía elaborar, ¿por qué la familia Wolf no podía simplemente comprarlo? Este elixir era difícil de crear y no estaba a la venta, pero esta vez iba a ser entregado como gran premio. Resultó que este elixir fue creado por Suradel, razón por la cual Theodore mostró tanto interés en el premio. De todos modos, el tipo no pudo participar porque estaba ocupado.
Solo quería ver cómo otros hombres bestia se esforzaban por conseguir ese premio. A la mayoría de la gente no le gustaban los sangre pura, y lo mismo ocurrió con la familia Vale. Aunque eran hombres bestia, sufrieron una fuerte discriminación. La gente encontraba divertida su debilidad, ya que las orcas se veían obligadas a permanecer cerca del mar. Por supuesto, una vez que se conocieron sus habilidades mágicas, el regodeo disminuyó, puesto que una parte importante del continente estaba controlada por la magia. Ahora Adelia comprendía por qué su padre se había involucrado con la familia Vale. Lord Leinos también fue desplazado hasta que la Torre Mágica obtuvo poder. Para proteger al mundo, debe ser más fuerte que aquellos que necesitan el caos. Suradel no quería que la familia Vale siguiera siendo ignorada. Debido a la sonrisa constante del chico, Adelia ni siquiera se percató de su trauma psicológico. La chica se le acercó y le dijo con una sonrisa que todo estaría bien, porque la familia Vale tenía a Suradel. Lea no podía ni imaginar que alguien se atreviera a faltarle el respeto a la familia Vale delante de ese tipo. Era un archimago, un espadachín mágico y además un arma de combate andante. De una forma u otra, con la ayuda del elixir de la vida, fue posible salvar al personaje principal, Theodore. Desafortunadamente, las habilidades de caza de la niña no fueron suficientes para ganar el premio, y había que hacer algo al respecto. Suradel dijo que no tenía sentido decir palabras tan dulces. Si otra persona estuviera en su lugar, se enamoraría inmediatamente de la chica. A Adelia no le gustaba que, si Suradel no participaba en la competición, la familia Wolf se llevaría el premio. Kasatka sugirió que la niña también quería competir por el premio, y ella lo confirmó. Un frasco con el elixir de la vida apareció de la nada, y Suradel se lo entregó a Adelia. La chica quedó impactada por la situación. ¿Era realmente posible regalar ese tipo de cosas? Pero el chico respondió que él nunca se las daría a otros, pero que ella sí podía. A Suradel no le importó gastar ese elixir, incluso para curar un simple corte de papel, porque confiaba en Lia. A la chica no le gustaba que el chico la tratara tan bien, porque entendía perfectamente que podía hacerle daño, aunque solo fuera porque no era una orca. Se preguntó cuánto cambiaría su opinión cuando descubriera que no era una orca, y además, de todos modos, tendría que irse. Suradel le propuso un trato, a cambio del elixir, ella lo llamaría por su apodo. Adelia no entendía cuál era la trampa. Era una especie de trato injusto. Como realmente necesitaba ese elixir, aceptó. La chica advirtió que él mismo había pedido que lo llamaran por su apodo y que para ella eso era bastante ventajoso. Además, el apodo no era nada agradable. En su imaginación, Adelia se imaginaba que se negaría y que Suradel le daría el elixir como si fuera una piedra preciosa, pero todo resultó diferente. La chica intentó pronunciar su apodo con todas sus fuerzas, pero no le salía. Con una sonrisa, la orca dijo que, como pensaba, le gustaba mucho más la humana Lea que la pingüina Lea. La niña se encogió de miedo de inmediato y preguntó con cautela por qué de repente había empezado a hablar de otra Lea. Tal como ella pensaba, Suradel juró su amor por los pingüinos, pero al final prefirió a su propia especie. En el futuro tendrá grandes problemas. Dándose la vuelta, Adelia le pidió que no volviera a hablar de la otra Lea delante de ella. El chico no entendía si la chica realmente estaba celosa ahora. Ella caminó delante y Suradel la siguió. Esta situación no era típica para la pingüina, pero por alguna razón la enfurecía. La mansión de la familia Bale. Apenas habían entrado en la mansión cuando apareció el mayordomo preguntando si la pareja lo había pasado bien. Resultó que el cabeza de familia había regresado y estaba comiendo, así que todos corrían de un lado a otro y hacían mucho alboroto. Suradel se alegró mucho del regreso de su padre e invitó a Lea a unirse a él. La niña se preguntó si podría. Kasatka creía que, por supuesto, era posible, ya que la muchacha era su valiosa invitada y además su padre seguramente estaría interesado en ella. Adelia sintió curiosidad por el carácter del cabeza de familia. Suradel comentó que él y su padre eran muy parecidos, a lo que la chica respondió con ironía que ya no quería salir con él. El chico corrigió a la chica, ya que realmente se había excedido ese día, y la pingüina comenzó a justificarse, diciendo que simplemente estaba preocupada por conocer a su padre. No quería parecer maleducada, así que primero fue a cambiarse de ropa. Al ver a su invitada con un vestido tan hermoso que le sentaba de maravilla, Suradel no podía apartar la vista de ella. Con una sonrisa en el rostro, el tipo dijo que Lia era la mejor bestia que había conocido. La chica lo tomó como un cumplido, pero no respondió, dirigiéndose directamente a la reunión. El comedor de ese lado de la mansión era perfecto.
Bella recibió a los chicos en el comedor, instándolos a que se dieran prisa y se sentaran a la mesa. En primer lugar, Suradel presentó a su compañera. La muchacha había oído que el jefe de la familia Vale era una ballena azul. Ella esperaba que el hombre tuviera una barba enorme, ya que desde la antigüedad ha sido un signo de fuerza y poder. Con una sonrisa en el rostro, el hombre saludó a la chica, diciéndole que estaba muy contento de conocerla. Adelia no podía creer lo que veía. El cabeza de familia no tenía barba. Esto la dejó realmente impactada. Sin embargo, el hombre exudaba grandeza, como si fuera la criatura más enorme del mundo. La muchacha se presentó, y el cabeza de familia de Vale la invitó inmediatamente a la mesa, sospechando que tenía hambre. Durante todo ese tiempo, Adelia sintió la mirada del hombre sobre ella, lo que lo incomodó mucho. Finalmente, Suradel se dio cuenta de esto y le dijo a su padre que estaba avergonzando a su invitado. El hombre se disculpó por mirarlo tan fijamente, justificándose al decir que no había visto otras orcas desde hacía mucho tiempo. Habían pasado 30 años desde que la madre fue la última superviviente. Las orcas eran increíblemente raras y todas se agrupaban en la familia Bale, mientras que otros animales generalmente se dividían en varias familias. Por ejemplo, entre los lobos había una familia de lobos grises y árticos, y también había una familia principal que representaba a la raza. Adelia sabía que esa pregunta era inaceptable, pero se arriesgó a hacerla. Le interesaba saber qué había pasado con las orcas, que prácticamente ya no quedaban. Bella comenzó a explicar que inicialmente había muchas orcas, que antes de este incidente, el número de orcas era suficiente para formar una aldea. Ocurrió algo imperdonable. Todo fue culpa de esos malditos tiburones. La mujer prometió contárselo la próxima vez que tuviera la oportunidad, pero por ahora le aconsejó a Lia que tuviera cuidado con los tiburones, ya que por naturaleza tienden a matar orcas. El jefe de la familia Vale tranquilizó a la niña diciéndole que no tenía nada de qué preocuparse, porque como orca podría aprender magia y estar a salvo. Adelia estaba asustada y angustiada, incluso las orcas la asustaban, y ahora había tiburones. Además, la magia no estaba bajo su control, por lo que no podía resistir a los tiburones. Pensó en marcharse de allí cuanto antes. Después de la comida, por alguna razón, llamó a Adelia a solas. Inicialmente, el hombre se disculpó por molestarlos durante su descanso, pero quería comprobar algo. Desde el principio, la chica le pareció extraña, así que enseguida preguntó por qué no era una orca. A juzgar por la reacción de Adelia, acertó. La chica no podía ni imaginar que hubiera estado expuesta, sobre todo porque solo se habían visto una vez en una comida. Resultó que la raza de las orcas tiene sus propias particularidades capilares y el peinado de Lia era diferente al de Bella. Solo Suradel era una excepción a la regla. Era un detalle insignificante, por lo que Bella no lo adivinó, pero el capítulo no se dejó engañar. Amaba tanto a la mujer que estaba dispuesto a arriesgar su vida. El hombre recordó que Adelia aún no sabía cómo volver a su forma humana, pero existía una droga que podía hacerlo a la fuerza, aunque estaba prohibida. Le pidió a la niña que se acercara, prometiéndole que no la regañaría. El miedo era visible en sus ojos. El jefe de la familia Vale desconocía las intenciones de Lia, pero presentía que no los había engañado con malas intenciones. Se dio cuenta de esto al ver cómo la joven pasaba el tiempo con Suradel. El hombre habló con tanta cortesía a Adelia, a pesar de que ella había engañado a toda su familia. Comenzó a usar magia sobre la niña, prometiéndole que no le haría daño. Como él ya lo sabía todo, Lia decidió contarlo todo tal como era, diciendo que inicialmente no había tenido la intención de engañar a nadie. Los propios secuestradores la confundieron con una orca. El cabeza de familia se imaginó lo difícil que era la situación. Prometió que no revelaría la verdad hasta que la chica lo hiciera ella misma. Pero aún así, hizo la pregunta. Necesitaba saber qué tipo de animal era Leia, y ella le dijo que era un pingüino. El hombre se sorprendió muchísimo e inmediatamente supuso que la niña era a quien el señor Leinos estaba buscando. La pingüina rompió a llorar, confirmando así que era ella la pingüina que se había escapado. El hombre se rió, conocía la pasión de su hijo por los pingüinos, pero el niño tenía un cariño especial por el pingüino del señor Leinos. Adelia no sabía qué hacer o decir a continuación, así que dijo que creía que el jefe de la familia Vale no le contaría nada a nadie, así que se iría. De repente su voz se volvió más seria y detuvo a la chica. El hombre pidió que se dirigieran a él como Frimo, no como el cabeza de familia, y mejor aún, que lo llamaran sacerdote. Adelia no se esperaba semejante giro de los acontecimientos, solo las nueras podían llamar a alguien así. La chica se dio la vuelta y se marchó. Se dio cuenta de que, aparentemente, no la echarían, y pudo respirar aliviada.
Frimo pensó en algo que ni él mismo podía predecir. Todo se estaba volviendo mucho más interesante. Lía estaba llena del maná característico de Suradel. El jefe de la familia Vale quedó aún más sorprendido por el recipiente de la muchacha. Para una persona común, era difícil lidiar con el maná de Suradel. Parecía que su volumen no tenía límite. Claramente, había algo entre ellos. Además, parecía que Lea no le tenía ningún miedo a su hijo. Generalmente, el miedo surgía de la diferencia de poder entre el depredador y la presa. Era la primera vez que Frimo veía una bestia tan tranquila frente a Suradel, e incluso él y Bella tardaron un tiempo en acostumbrarse. Además, Lea era una pequeña pingüina Adelia. Sea cual sea el motivo, Suradel no puede evitar sentirse atraído por la chica. Por desgracia, no es una orca, pero la familia Vale podría tener una nuera interesante. Lea acudió a Suradel preguntándole si podía usar magia. Probablemente el hombre no lo sabía, pero creía que era posible. Finalmente, la chica comprendió los beneficios del espíritu y pensó si debía preguntar si poseía maná, como los humanos de sangre pura o la gente de la familia del velo. La mirada de la pingüina estaba llena de deseo de aprender. Desde hacía mucho tiempo, soñaba con agitar una varita mágica. Adelia quería averiguar si el motivo del interés de Suradel en ella estaba relacionado con su maná. El tipo le aconsejó que pasara por la biblioteca al día siguiente. Allí había mucha información sobre magia y las puertas de cualquier rincón de la mansión estaban abiertas para la chica. Tenía asuntos urgentes, por lo que no podría acompañar a Lía. La chica supuso que el hombre iba a buscar al pingüino desaparecido. Resultó que ella tenía razón. Él admitió que realmente le gustaba el pingüino y el señor Leinos necesitaba ayuda. Aunque Adelia estaba preocupada, fingió que no le importaba, diciendo que de todas formas iba a practicar su transformación en animal. Suradel le dio a la muchacha total libertad de acción, pero le pidió que no hiciera nada peligroso mientras él estuviera ausente. Sacando una cajita, se la entregó a Lía. Dentro había un regalo con una gran piedra preciosa. En el arsenal de Suradel, este era el único anillo cuyo tamaño podía ajustarse y poseía magia de invocación, por lo que si algo le sucedía a la niña, podría pedir ayuda. Al susurrarle el hechizo de invocación a Lea, provocó la ira de la joven. Dijo que si tuviera que decir algo así, jamás lo usaría en su vida. Para Suradel, sería mejor que no hubiera motivo para la llamada. Al abrir la caja con el anillo y mirar a Lea a los ojos, el chico confesó que se había enamorado de ella a primera vista. ¿Estará ella con él? La chica hizo una mueca y dijo que tal cosa jamás sucedería bajo ninguna circunstancia. Entonces, haciendo una mueca, Suradel cayó de rodillas y dijo que eso era todo lo que había logrado robar esta semana, pero que era muy caro, así que suplicó clemencia. Adelia apreció la broma, extendió la mano y el chico le puso el anillo en el dedo. Con gesto triste, Suradel pidió tocar la frente de la niña antes de marcharse. Resultaba sospechoso que estuviera intentando bromear de nuevo. Suradel dijo con calma que solo quería tomarle la temperatura a Lea, pero que si Lea no quería, no era realmente necesario, pero que si de repente se enfermaba, tendría que contactarlo inmediatamente. La chica se dio cuenta de que el chico estaba sinceramente preocupado por ella. Ella misma tomó su mano y la colocó sobre su frente. Se quedó atónito y avergonzado. A la mañana siguiente, Suradel se dirigió temprano a la Torre Mágica. Adelia no podía decir que todo estaba bien, solo quería gritar que el pingüino que él buscaba estaba en su casa. Para ser sincera, anoche tuvo fiebre y se transformó en pingüino, afortunadamente sin alucinaciones ni desmayos como antes. Esta vez, mientras Adelia estaba enferma, se reveló una verdad. Aunque sigue siendo inestable como humana, cuando está psicológicamente débil, se transforma en pingüino. Durante el día, Suradel solía estar siempre con ella, pero por la noche, cuando estaba completamente sola, los pensamientos de su vida pasada se colaban en su cabeza. ¿Era esta realmente la única forma de transformarse y no habría ninguna otra?, pensó Adelia. De repente Sir Khan llamó a la puerta y cumplió con la petición, pero lo que confundió a la muchacha fue que el caballero llegó con una especie de enorme bolsa al hombro. Resultó que no estaba seguro de poder persuadir a su hermana, así que decidió actuar por la fuerza. Al abrir la bolsa, Adelia vio a Iprus. La muchacha corrió inmediatamente a ayudar a su criada. Iprus, apenas con vida, solo susurró que no debía acercarse, era demasiado peligroso. La niña atacó a su hermano. Estaba increíblemente enfadada por la forma en que él la había traído. Daba miedo ver cómo las vacas se peleaban en serio. Era la primera vez que Adelia veía a la criada así. Inmediatamente comenzó a disculparse con ella, pues no podía imaginar que su hermano llegara a tales extremos. Quería acabar con todo en ese mismo instante, pero dado que las cosas ya habían llegado tan lejos, Iprus decidió preguntar por qué la orca la necesitaba.
si no era algo importante, sino simplemente eso, la muchacha tenía la intención de marcharse, ya que tenía que encontrar a su ama Lea. Adelia le pidió al señor Hannah que saliera un momento. Ahora que las chicas estaban solas y podían hablar, la pingüina se sorprendió de que Yprus no la reconociera. Confesó que era Adelia y que ella era el pingüino que todos estaban buscando. La criada ni siquiera quiso escuchar semejantes tonterías. Advirtió que si la señora no paraba, se iría inmediatamente y no volverían a verse jamás. Adelia tomó a Yprus de la mano y la detuvo, preguntándole si recordaba lo que le había dicho antes. Las chicas guardaban un secreto que solo ellas conocían. La criada se lo contó sin que su padre lo supiera. El secreto era que la hija del archimago de la torre, de no ser por el dinero, no habrían estado allí desde hacía mucho tiempo. No había forma de saberlo, porque Yprus era nueva y accidentalmente rompió la poción de su padre y rascó el círculo mágico, y Adelia fingió que era su culpa. Desde entonces, la criada le abrió su corazón a la chica e incluso le contó secretos. El tatuaje en su espalda era el nombre de su exnovio, y el paraguas era un arma de hierro que le permitió deshacerse de ese mismo ex. Cuando Yprus era joven, pensaba que se casaría con alguien como Sircanu. La criada no podía creer que la señora Lía estuviera de pie frente a ella. Con semblante serio, Adelia preguntó cómo Yprus podía hablarle con tanta frialdad, ya que pensaba que la chica la reconocería inmediatamente. A la criada se le llenaron los ojos de lágrimas y comenzó a disculparse por no haber reconocido a su ama de inmediato. Yprus no podía comprender cómo su ama se había convertido en una chica tan frágil y dulce. Pensaba que si Adelia se transformara en humana, sería todo lo contrario. La criada preguntó por qué la niña se había marchado sin decir nada, porque estaba muy preocupada. Lea admitió que también la echaba mucho de menos a ella y a su padre. El señor Hanu entró en la habitación, pero se quedó boquiabierto de la sorpresa y gritó fuerte, preguntándose si la señora Lea era realmente un pingüino. El caballero comenzó a justificarse, diciendo que pensaba que algo le había sucedido a su amante, porque hacía mucho tiempo que no salían. Adelia hizo su primer pedido como humana, pidiéndole a Yprus que se llevara a su hermano con ella para que no se lo contara a nadie. Lo que más le interesaba a la señora era cómo estaba su padre, si estaba sano, si tenía algún dolor. Lord Leinos se encontraba en un estado terrible. Parecía un cadáver que simplemente deambulaba de un lado a otro. Toda la torre mágica estaba confundida, buscando a la joven. Yprus no entendía por qué Adelia se había marchado. ¿De verdad la había secuestrado esa astuta orca? La niña dijo que ella misma huyó en el momento en que de repente se convirtió en humana. Temerosa de decepcionar a su padre, se quedó aquí, donde todos la confundían con una orca. La criada no entendía por qué su ama pensaba que no tenía a dónde ir, así que sugirió que regresaran juntas a la torre mágica. No podía, porque sabía perfectamente que su padre odiaba a los hombres bestia. Yprus trató de asegurar a su ama que su padre jamás la odiaría solo por ser una bestia, porque si ese fuera el caso, no la habría contratado. Adelia explicó que su criada era un caso especial, con una habilidad especial para percibir rápidamente las emociones de los demás, y que la habían contratado porque podía traducir el idioma de los pingüinos. Sir Kanu intervino en la conversación. Le sorprendió que la señora hablara bien si se había convertido en humana hacía poco. ¿No debería hablar mal? Esta pregunta ofendió a Adelia. No entendía por qué aquel caballero de repente pensaba que ella no debía ser capaz de hablar bien. Yprus corrigió a su hermano, diciéndole que su ama era muy inteligente y que sus pensamientos y acciones como pingüino estaban en un nivel diferente al de los demás animales. En cualquier caso, Adelia ya ha sido detenida por 2 personas. En el futuro, deberá tener muchísimo cuidado. La criada le aseguró a su ama que, aceptara lo que aceptara, estaría con ella y que si fuera necesario, abandonaría la torre mágica y buscaría trabajo allí. Sir Hanu decidió bromear, agradeciéndole a Adelia por haber hablado con su hermana y diciendo que ahora podría haber perdido su trabajo. La chica decidió que probablemente era mejor que Sir Kanu la hubiera atrapado. Además, dado que sabía que ella e Yprus eran parientes consanguíneos, era poco probable que él revelara su identidad. Adelia decidió que con la ayuda de estos dos podría idear un plan para salvar al personaje principal. En la competición de caza, que tendrá lugar la semana que viene, el tiempo pasó volando. Llegó el día de la competición. De hecho, Adelia esperaba que el personaje principal, Anémone, demostrara de alguna manera su valía. Aunque algunas cosas hubieran cambiado, la historia aún podía desarrollarse como en el libro. Yprus le preguntó a la señora si necesitaba pensar más en las competiciones de caza, ya que estaba absorta en la búsqueda de la joven de ojos brillantes.
Al final, Adelia necesitaba salvar a Theodore. La cuestión era si realmente podría salvarlo y qué sucedería si él la marcaba. La niña ya se había preparado, pero al despertar por la mañana, se dio cuenta de que se había convertido de nuevo en un pingüino. Tenía tantos planes, pero el pingüino no podía llevarlos a cabo. ¿Sería porque estaba preocupada por Theodore? Necesitaba pensar en algo con urgencia, ya que la criada temporal pronto vendría a despertar a la niña. Suradel llamó a la puerta. Quería ver a Lea antes de marcharse. Sin esperar respuesta, el tipo empezó a entrar y la pingüina decidió inmediatamente esconderse debajo de la cama. El corazón de Adelia casi se detuvo por el estrés, pero Suradel parecía haberse marchado, aunque eso no cambiaba el hecho de que tendría que esconderse hasta que volviera a ser humana. Mediante magia, el chico fotografió el cuadro que vio al entrar en la habitación de la chica. Si Lea se enterara, probablemente se enfadaría, pero Suradel lanzó un hechizo de relajación, así que Lea le perdonaría por haberle tomado la foto. Sabía que esta pequeña pingüina sin duda se metería en problemas, aunque eso formaba parte de su encanto. Tras recuperar su forma humana, Adelia llegó a la competición de caza. Suradel, como de costumbre, se dirigió a la Torre de la Magia y mientras Bella y Frimo estaban ocupados preparándose para la competición, la chica decidió que aprovecharía esta oportunidad para salvar a Theodore. Lea se acercó a Bella para pedirle permiso para ir al agua con Hanu. Tras acariciar la cabeza de la niña, la mujer la dejó ir contenta. Pensó que Lea echaba de menos el agua. La zona acuática estaba al pie de la montaña, así que debería ser segura, pero por si acaso, le dio una bengala a la niña en caso de emergencia. En la historia original, Theodore fue atacado y disparó una bengala, pero alguien debió haber manipulado la bengala y no se lanzó. Siempre era mejor tomar todas las precauciones posibles. Sir Hanu no entendía por qué su hermana los había acompañado. Yprus respondió que su ama le había encomendado una misión importante. La bolsa que llevaba la criada contenía una bata y una máscara. Yprus y su hermano se quedaron paralizados, perplejos ante lo que su ama iba a hacer. La criada tenía pociones en sus manos. Una cambiaba el color de los ojos y la otra la voz, pero el efecto de esta última solo duraba 15 minutos. Dado que Yprus sabe mucho sobre dejar huella, para ello era necesario el contacto físico con la piel. Por lo tanto, Adelia cubrió por completo las zonas expuestas de su cuerpo y cambiando su voz y el color de sus ojos, se preparó para cualquier problema inesperado. Lea estaba segura de que, después de semejante preparación, Theodore jamás la marcaría. Si alguien marca una casilla simplemente porque fue salvado, significa que esa persona está enamorada de su salvador. Dejar huella era simplemente una maldición romantizada. Adelia dio órdenes a Khan e Yprus de que, a partir de ese momento, incluso si tenían alguna duda, tendrían que cumplir sus órdenes. La muchacha y sus compañeras se adentraron en las montañas, donde las competiciones de caza estaban en pleno apogeo y muchos peligros les aguardaban en el camino. Parecía que Sir Khan tenía más miedo de estar en el bosque que las chicas. Permanecía en silencio, repitiendo que allí vivían animales enormes. Un enorme jabalí saltó de entre los arbustos hacia los viajeros. No parecía un jabalí común, sus ojos brillaban de un rojo intenso y el animal estaba más furioso de lo que aparentaba. Las muchachas confiaron al caballero la tarea de lidiar con aquella bestia salvaje, y ellas mismas se adentraron aún más en las profundidades del bosque. Adelia comprendió que Sir Hanu era el caballero que la protegía, que era especialmente sensible a su seguridad y que podía convertirse en un obstáculo para sus planes. La muchacha creía que el caballero se encargaría de la bestia de la montaña sin problemas, por lo que no temía tanto por su vida. La criada estaba muy interesada en saber por qué su ama había venido a ese bosque. El objetivo de Adelia era salvar al hombre, pero la trama era bastante diferente de la original, y es posible que Theodore ni siquiera hubiera sido atacado. Yprus vio a alguien sangrando a lo lejos. No era otro que Theodore. Adelia iba a usar un hechizo mágico para averiguar si el tipo estaba vivo o no. Por suerte, Theodore respiraba, pero aún era demasiado pronto para relajarse. Aún quedaba un elemento peligroso. Los bandidos restantes podían encontrarse en algún lugar cercano. La chica no iba a rendirse. A pesar de todos los peligros que le esperaban, fue a salvar a Theodore. Yprus desconocía cuáles eran los planes de su ama, pero intuía que tenían un significado profundo, así que le creyó. Lea fue a socorrer a Theodore, que estaba sangrando. No podía creer que aquel tipo estuviera luchando contra los bandidos con ese aspecto. Si no se movía, significaba que podían envenenarlo. Antes de mudarse, Adelia pasó mucho tiempo en el hospital, así que creía estar acostumbrada a ver las heridas de otras personas. La herida era demasiado grave.
era necesario utilizar rápidamente el elixir que la muchacha le había suplicado a Cyrodiil. En cuanto el elixir tocó la herida de Theodore, esta sanó inmediatamente, lo cual fue un resultado maravilloso. La víctima agarró a la chica de la mano y le preguntó qué estaba haciendo. A Adelia no le gustó ese comportamiento. La persona a la que acababa de salvar debería de haber actuado de otra manera. El muchacho se negó a beber el elixir, argumentando que nadie lo había salvado nunca y que no necesitaba la ayuda de nadie. La chica no podía creer lo que oía. Tuvo que soportar toda clase de insultos para salvar a ese bastardo. Se humilló ante Cyrodiil para conseguir el elixir y esta mañana él casi la descubre. Además, su bondadoso Sir Khan la pasó bastante mal. Adelia comenzó a obligar a Theodore a tomar el elixir, diciendo que había tenido que hacer mucho para llegar hasta allí y que no lo dejaría morir, al menos no por su propio bien. Le abrió la boca a la fuerza y le vertió el elixir dentro. Un segundo después, Theodore tuvo la reacción más extraña. La atrajo hacia sí y la abrazó. ¿Podría ser esto realmente lo que Adelia más temía? Mirándola a los ojos, el tipo le preguntó su nombre, con palabras que sonaban a cliché. Y Prue saltó con un paraguas en la mano, exigió que soltaran a sus amas y, blandiendo un paraguas, golpeó a Theodore. Con horror reflejado en sus ojos, Adelia miró el cuerpo casi sin vida. La criada reconoció a aquel tipo como el mismo Theodore de la familia Wolf. Prue recordaba el viento repentino y la mirada del joven. Era precisamente lo que tanto temía Leah. A la chica le pareció tan romántico que su ama le salvara la vida a Theodore, recibiendo así una marca de él. Adelia no comprendía semejante admiración. Para empezar, iba a asegurarse de que la marca estuviera presente, ya que el chico había perdido el conocimiento durante la impronta. Además, teniendo en cuenta la ropa de Leah, era imposible tocar su cuerpo. Prue estaba segura de que Theodore era extraño, porque se decía que la marca aparecía al contacto con la piel y la criada tenía mucha información sobre la marca. Resultó que la chica obtuvo toda esa información de su anterior amante, quien entró en su cuerpo. Este tipo era el encargado de información del gremio, así que la información sobre la marca era fiable. Prue también sabía que a los hombres bestia de la familia del lobo que fueran capaces de colocar la marca, les aparecería un patrón lunar debajo de la clavícula. Gracias a esto, Adelia pudo comprobar que la marca estaba presente, igual que en el original. Como era de esperar, Prue resultó ser mucho más útil que Sir Khan. Al acercarse a Theodore, Leah le descubrió la clavícula y no vio ningún patrón en forma de luna. La chica se alegró mucho de que esto no sucediera, pues creía que se debía a su cuidadosa preparación para la reunión, pero la criada estaba disgustada, ya que esperaba un triángulo amoroso. Prue quería presenciar el teatro del amor, dos hombres cortejando a una amante que de repente se había vuelto humana. Joven, guapo y rico, un loco fanático de los pingüinos que prometió abrazar al mundo entero si Leah así lo deseaba. El hombre lobo que dejó su huella en su salvadora al confiarle su correa. A Adelia no le gustó nada de esto. Le pidió a su criada que dejara de inventar cosas tan extrañas. Nada podía detener a Prue. Ella creía que el señor Cyrodiil tenía mayores posibilidades de éxito, porque corrían rumores de que este chico de la familia Vale estaba enamorado de Leah. La chica estaba segura de que Cyrodiil simplemente estaba interesado en ella porque eran de la misma familia y él pensaba que ella era una orca. La criada intentó demostrar que el tipo se alegraría al saber que Adelia era una mujer pingüino, porque estaba obsesionado con ellos. La chica estaba disgustada. Pensaba que si la descubrían, Cyrodiil podría odiarla por el engaño. De una forma u otra, todo esto sucedería en el futuro. Por ahora, bastaba con que Leah hubiera salvado a Theodore y no hubiera sido marcada. Se disparó la bengala, así que los caballeros que esperaban tuvieron que llevarse al niño. De regreso, las chicas se encontraron con Sir Khan. El caballero estaba exhausto. Era evidente que no le había resultado fácil. Resultó que el caballero se odiaba a sí mismo por no haber podido encontrar a su amante y a su hermana después de lanzar la bengala. Sir Hanu e Prue eran completamente opuestos en carácter, pero ambos eran tan dulces que Leah supo que a partir de ahora tendría que usar elogios para acallar las quejas de su compañero. Al regresar al lugar de la competición, la pingüina notó una extraña aglomeración. Adelia vio a Bella. La mujer estaba muy emocionada y corrió hacia la niña diciéndole que la estaba buscando. La pingüina vio por primera vez a Bella Vale tan emocionada y la mujer le preguntó dónde estaba su bengala. Leah sacó la bengala que le había quitado a Theodore y se la mostró a Bella. La mujer dejó escapar un suspiro de alivio, contenta de que la bengala no la hubiera encendido su invitado. A juzgar por la mirada cálida y las palabras de Bella, estaba genuinamente preocupada por la chica, y Leah la estaba engañando sin querer.
Adelia sentía tanta vergüenza de sí misma que creía no tener derecho a aceptar el amor de quien la trataba con tanta calidez y amabilidad. La pingüina tenía un poco de miedo porque temía que esas personas, que ya estaban profundamente grabadas en su corazón, descubrieran quién era, se decepcionaran y la abandonaran. Bella recordó que se le había olvidado decirle cuánto tiempo duraba la forma humana. Lea debía de estar impaciente por transformarse en animal. El jefe de la familia Vale supo por Suradel que la niña seguía estable en el cuerpo humano. Adelia lo confirmó sin revelar que había sido reencarnada a la fuerza esa misma mañana. Bella recordó que pronto habría una ceremonia de sucesión en la familia de las Águilas. Tras la ceremonia, prometió que irían todos juntos a la finca de la familia Wellon, donde Lia podría transformarse tranquilamente en un animal. La chica le pidió ayuda mentalmente al señor Frimo porque él sabía toda la verdad, pero el hombre permaneció como si nada hubiera pasado y guardó silencio. Al cabo de un rato, dijo que era una buena idea y que él también estaría encantado de ir. En ese momento, el suelo desapareció bajo los pies de Lea. Bella le prohibió a su marido irse, argumentando que tenía que quedarse y arreglar su trabajo, pero el señor Frimo insistió en que debía ir a ayudar con la transformación en humano. Esta conversación fue interrumpida por unos caballeros que gritaban a viva voz pidiendo que se despejara el camino. Tenían un paciente urgente y necesitaban un médico. Los presentes reconocieron de inmediato al hijo de la familia Wolf, pero la gente no podía creer que el señor Theodore hubiera sido herido por una bestia de la montaña. Era evidente que alguien lo había atacado. Adelia nunca imaginó que el torneo de caza terminaría así, pero no había nada que hacer, porque el ataque que se produjo en el torneo de caza tenía como objetivo unir a las familias. No se encontraron rastros del criminal, se hallaron los cuerpos de los bandidos, pero esto no arrojó resultados. Cuando Adelia estaba a punto de salir de la habitación, se topó con Suradel, quien le preguntó a dónde iba. La chica dijo que estaba pensando en reunirse con su pareja. Suradel no podía creer lo que oía y volvió a preguntar si había entendido bien que Lia estaba planeando una cita para hoy. El tipo logró darle la vuelta a todo a su favor, tanto que incluso Sir Khan se sorprendió de que su amante y la orca macho fueran tan cercanos. Suradel mostró el anillo como prueba de su cercanía con Lia, y resultó que tenían anillos iguales. La chica estaba furiosa. Resultó que el anillo que le había dado el chico de la familia Vale era un par. La muchacha se quitó el anillo del dedo y comenzó a agitarlo indignada. Pensaba que Suradel le había dado ese anillo porque estaba preocupado por ella. El tipo cambió de tema, invitando a Lia a que le presentara algo asombroso. Ella no entendía de qué estaban hablando. Suradel prometió contárselo todo, pero solo después de que ella le pidiera a Sir Hannah que los dejara solos. Mientras tanto, el caballero observaba la fotografía y pensaba en lo bien que se complementaban esos dos. Cuando Sir Hanu salió por la puerta, Suradel se acercó a Lea y le dijo que, a decir verdad, hacía mucho tiempo que quería tocar su cabello, ya que no había visto un cabello del mismo color que el de su madre desde hacía mucho tiempo, y le parecía asombroso. La chica no entendía si él estaba usando esa excusa solo para tocarle el pelo o qué acababa de suceder. Suradel tomó con cuidado un mechón del cabello de Lea y pasó los dedos por él. La chica no entendía por qué él las tocaba con tanto cuidado. Solo era pelo. Un par de minutos después, a Adelia le apareció un peinado. Se miró al espejo sin apartar la vista. Resultó que al principio les había pedido a otras personas que le hicieran algo parecido. Suradel se alegró de poder participar personalmente en esto. La chica miró al chico a los ojos y le pidió que hiciera lo mismo por ella al día siguiente. Con gran alegría en sus ojos, Suradel aceptó. A Adelia le parecía extraño que la forma en que él la miraba, sin importar la forma en que apareciera ante él, pareciera que su cortesía hacia ella no iba a cambiar. Un segundo después, la niña intentó apartar esos pensamientos de su cabeza, convenciéndose a sí misma de que cuando se revelara que no pertenecía a la familia de los cetáceos, todo cambiaría. Lea agradeció a Suradel todo lo que había hecho, esperando que él siguiera sonriendo. Algún tiempo después de la competición de caza, Adelia decidió contarle a Iprus todo sobre su reencarnación, e incluso que había leído un libro sobre ese mundo. Tras una larga explicación, Iprus finalmente creyó a su ama. Ahora la criada comprendía por qué Adelia era excepcionalmente inteligente e incomparable, especialmente para ser un pingüino. Debe ser bastante extraño darse cuenta de que el mundo en el que vives proviene de una novela, pero en cierto modo, Iprus recibió esta información con mucha calma. Mientras contaba todo esto, Adelia intentó recordar qué familia había atacado a Theodore, pero no pudo. Iprus no entendía por qué la señora lo necesitaba. El hombre estaba vivo, lo que significaba que todo estaba bien.
La criada les recordó que debían encontrar una manera de evitar saquear el territorio de las ballenas, y Lea quiso averiguar algo al respecto. Iba a descubrir la verdadera identidad de Suradel. Adelia confirmó que los sucesos de la competición de caza están ocurriendo realmente en la realidad. Por eso la extinción de los humanos de raza pura parece inevitable, ya que la plaga también aparecerá. La niña necesitaba información adicional para prepararse. Yprus no entendía por qué era necesario averiguar la identidad de Suradel si la señora no estaba segura de que él estuviera relacionado de alguna manera con esto. Pero la familia ballena rara vez se mencionaba en la novela. A Adelia le pareció extraño, porque con semejante aspecto, el tipo debería haber sido al menos un personaje secundario. Suradel también era muy capaz, con habilidades mágicas de primer nivel y el mejor en combate. Yprus no quería admitirlo, pero así era. En la novela solo las personas podían usar magia. Adelia iba a infiltrarse en la isla de las orcas para averiguar cuándo empezaron a usarla. La criada preguntó si la señora realmente creía que Suradel estaba a cargo de todo. La chica no pudo responder a esa pregunta, simplemente quería averiguarlo todo, ya que todo le parecía sospechoso. Yprus siempre estaba confundida por algo, notó que incluso los hombres bestia, que estaban en la cima de la cadena alimenticia, inclinaban la cabeza ante Suradel. Sin embargo, él no tenía tal efecto en Adelia. La muchacha nunca se percató de ello, pero solo pensarlo le provocó escalofríos a su sirviente, y los hombres bestia instintivamente se inclinaron ante él. Ni siquiera siendo pingüino, Adelia temió jamás a Suradel ni a ningún otro hombre bestia. Yprus sugirió que el rasgo característico de los pingüinos Adelia es la ausencia de miedo. La chica recordó que a Frimo le fascinaba el hecho de que ella tuviera maná. Normalmente los hombres bestia no lo tenían, por lo que su característica estaba relacionada con la magia. Adelia decidió averiguarlo más tarde. En cualquier caso, primero necesitaba reunir más información para prevenir la plaga y salvar a su padre. Tomando de la mano a su ama, Yprus prometió hacer todo lo que estuviera en su mano para ayudarla. Dado que trabajaba en la torre, tenía muchos amigos de sangre pura, y la criada no podía permitir que murieran. Adelia sugirió que si no podían detener la plaga, podrían encontrar a alguien que elaborara una cura, algún maestro secreto que fuera bueno curando, tuviera poderes, pero del que se rumoreaba que estaba loco y era excéntrico. Quizás Yprus conocía a ese mismo hombre. Como la señora le había confiado su secreto a la muchacha, ésta se veía obligada a justificar su confianza. Del mismo modo que Adelia había protegido a Yprus en su día, la muchacha debía proteger a su ama. La pingüina estaba feliz de que hubiera alguien que la quisiera sin importar la especie. Lea abrazó tiernamente a su criada y le confesó que reunirse con ella había sido la mejor decisión. Yprus caminaba por la ciudad camino a esa reunión cuando inesperadamente se encontró con Suradel, quien notó que ella vagaba por la ciudad todos los días en busca de su amo, y ahora parecía mucho más tranquila y relajada, como si realmente hubiera encontrado lo que buscaba. La criada se sobresaltó por lo inesperado e inmediatamente dirigió la pregunta al hombre, preguntándole si realmente ya se había dado por vencido, puesto que se mostraba tan indiferente hacia su señora. El tipo se rió estúpidamente, preguntando por qué de repente buscaría una pingüina, ya que no corría ningún peligro en su casa. Los ojos de Yprus se abrieron de par en par por la sorpresa. Estaba indignada de que el tipo lo supiera todo y permaneciera en silencio. Sonriendo, Suradel dijo que lo sabía todo desde el principio, porque era obvio para todos los que estaban con Lía. El chico preguntó cuándo dejaría Yprus de trabajar en la Torre de los Magos, ya que debía estar cerca de su amo. La chica respondió que ya había dimitido. Suradel prometió solucionar esto, diciéndole a Yprus que fuera con ellos y que él la registraría como sirvienta personal de Lea. Se alegró mucho al oír esto, sin embargo, no entendía por qué el hombre había decidido ayudarla. Sonriendo, respondió que pensaba que Lía se sentiría cómoda con alguien a quien conociera y quisiera, especialmente porque últimamente había estado preocupada por algo. Yprus aceptó de inmediato, pero Suradel puso una condición, que su invitado no se enterara de esta conversación. A la criada no le gustaba la idea de ocultarle nada a su ama, especialmente algo como esto. Con entusiasmo en los ojos, Suradel le preguntó a Yprus si ella misma no tenía curiosidad por saber cómo reaccionaría Lea al enterarse de que él había sabido todo este tiempo que ella era un pingüino. Por un instante, la niña se imaginó esto y llegó a la conclusión de que en cualquier caso, su ama sería muy amable. Yprus pidió que si todo se hacía público, cuando ella no estuviera presente, Suradel imitara la reacción de Lady Lía. El hombre con quien iban a encontrarse las chicas vivía bastante lejos. Dado que era el antiguo amante de Yprus, probablemente se marchó a propósito. La doncella recordó las últimas noticias del castillo,
Decían que Sir Theodore no había salido de sus aposentos desde las competiciones de caza. Había una alta probabilidad de que el tipo no apareciera en la ceremonia de herencia de la familia Orlov. Adelia estaba asustada, no entendía lo que estaba pasando, porque Yprus le había dicho que la herida no era grave. La criada no supo qué responder. Lo único que rondaba su cabeza era la idea de un triángulo amoroso. Sir Kanu le sugirió a su hermana que le contara una vieja historia sobre los hombres bestia. Adelia pidió de inmediato que le contaran esa leyenda cuanto antes. Pensaba que de alguna manera estaba relacionada con la historia original. Esta leyenda era ampliamente conocida entre los hombres bestia del continente, según la cual el primer hombre bestia fue un lobo. Había una vez un lobo que se enamoró de una humana. Hizo un pacto con un demonio para convertirse en humano y estar con la chica que amaba. El demonio le concedió su deseo y llegó el momento de pagar las facturas. El precio era que los sentimientos que el lobo tenía por su amada se transmitirían a sus descendientes. Esa es la verdadera marca, que aparece únicamente en los hombres bestia lobo cuando ven a su elegido, con el corazón latiendo desbocado y el pecho rebosante de emoción. Solo se trataba de marcar. Adelia aún no entendía de dónde venían los hombres bestia. Sir Khan añadió que esto es precisamente lo que se explica más adelante. La leyenda no tuvo un final feliz. El lobo negro y su amada formaron una familia. Desafortunadamente, la gente no los aceptó y la persecución empeoró cada vez más. Un día, la gente golpeó brutalmente a este niño. Ese día, el lobo negro volvió a transformarse en demonio. Con lágrimas en los ojos, pidió que el continente se llenara de hombres bestia para que nadie volviera a envenenarlos. Desde entonces, animales comunes comenzaron a transformarse en personas. El precio que pagó el demonio fue que los hombres bestia no podían mantener su forma humana durante más de cierto tiempo. Así pues, el lobo negro, que cerró el trato directamente, tuvo el plazo más corto de todos. Adelia estaba tan fascinada por esta leyenda que ni siquiera se dio cuenta de que ya habían llegado. Yprus pidió que le dejaran este asunto a ella porque tenía que engañarlos. Los ojos de Adelia se iluminaron. Era allí el gremio de información donde se encontraba su sirviente. A primera vista, el hombre que abrió las puertas del pub parecía muy amable, pero en cuanto vio a Yprus, su rostro cambió de inmediato. La criada de Adelia exigió con tono autoritario que el hombre la llevara con Jack inmediatamente. Al bajar al sótano, la desconocida dijo que su gente no podía ir más allá y que debían esperar allí, pero Yprus insistió, diciendo que eran sus sirvientes y que debían ir con ella. Con una mirada amenazadora, el hombre repitió que no se permitía la entrada a personas ajenas y la criada puso cara de disgusto, porque antes había sido diferente. Jack solo esperaba a Yprus y a todos los demás se les prohibía la entrada. Adelia estaba un poco preocupada. Aquel lugar parecía bastante siniestro. No dejaba de jugar con el anillo de Suradel, esperando no tener que usarlo. No había transcurrido ni un segundo cuando la punta de la espada apuntaba directamente a Leah. Sir Khan reaccionó al instante y se puso de pie de inmediato para defender a su señora. Yprus llegó al mismo tiempo y empezó a gritar lo que sucedía allí. El hombre repitió con calma que no se permitía la entrada a personas ajenas. La criada empezó a gritar que la cuestión era que no se permitía la entrada a otras personas, no que la señora fuera a ser atacada y su vida corriera peligro. El hombre se asustó al oír hablar de la dama. ¿Era realmente una persona noble la que estaba frente a él? Jack, el maestro del gremio de la información y antiguo amante de Yprus, estaba muy preocupado. Caminaba de un lado a otro de la habitación, preguntándose qué aspecto tenía, si debía cambiarse de ropa y cómo saludaría a los invitados. Sir Hanu pensaba que el maestro del gremio sería intimidante, pero resultó ser todo lo contrario. Yprus estaba furiosa. Frente a ella estaba el mismo patético Jack, que no había cambiado tras su separación. La chica entró en la oficina. Ya estaba harta de todo aquello. No estaba contenta, e inmediatamente le dijo a Jack que casi había herido a Lady Leah. El hombre intentó calmar a Yprus, rogándole que hablara, pero ella no iba a hablar. Simplemente exigió que la dejaran hacer su trabajo. La criada presentó a su ama, indicando que ella era la clienta. Adelia notó que el hombre no podía meter baza. Jack estaba interesado en algo. Después de que la pingüina reinosa desapareciera, Yprus envió una carta al maestro del gremio de información, haciendo todo lo posible por encontrarla con la esperanza de que lo perdonara. Al cabo de un tiempo, Jack notó que la mujer de sus sueños había dejado de buscar al pingüino y había empezado a pasar tiempo con la orca. En ese momento, Adelia se preguntó hasta qué punto estaba obsesionado con su criada, que no se había dado cuenta de lo obvio. El chico se giró hacia Leah y le preguntó qué había hecho para que su alma olvidara tan rápido al pingüino.
La chica, notando sus celos, decidió bromear y le preguntó a Yprus a quién elegía, a ella o a Jack. La elección era obvia. El tipo empezó a gritar que Yprus le había prometido matrimonio, y en general, ¿cómo podía elegir a alguien a quien conocía desde hacía menos de 2 semanas, sin siquiera pensarlo? La criada acalló los lloriqueos de Jack, diciéndole que si no dejaba de quejarse y se ponía a trabajar, se iría. Lea nunca la había visto tan mandona. El maestro del gremio de la información prometió ocuparse del asunto de inmediato y proporcionar toda la información necesaria. La política del gremio exigía conversaciones individuales con los clientes, lo que hacía que Adelia se mostrara un poco recelosa. La muchacha le pidió a su criada que le prometiera que si algo le sucedía, la vengaría. El amo se retiró a prepararse y mientras tanto se lanzó un hechizo de insonorización sobre la habitación para que fuera posible hablar libremente. El ambiente cambió bruscamente. Adelia se quedó de pie pensando qué hacer, porque aunque gritara, nadie la oiría. Ocurrió algo que ella nunca esperó. Jack comenzó a rogarle a Leah que lo ayudara a él e Yprus a volver a estar juntos. Adelia se preocupó en vano, se sentó tranquilamente en el sofá y dijo que aquello debía discutirse personalmente con Yprus y no con ella. Yprus solo quería una cosa de Jack, confianza. A juzgar por lo que la criada le contó a su ama, hablaba en serio, incluso se estaba preparando para casarse con él. Jack ocultó su especie biológica y continuó mintiendo al respecto. La chica no pudo soportarlo más y se marchó. Adelia no entendía por qué el maestro del gremio de información ocultaba su especie biológica, pero según él, temía la reacción de su amada porque era todo lo contrario a su tipo. El ideal de Yprus era alguien con una mirada azul indescifrable y manos que pudieran soportar el frío. La apariencia de Jack resultaba útil para gestionar el gremio de la información. Nunca actuó en contra de su naturaleza. Adelia adivinó inmediatamente que el tipo era un roedor. Los pájaros oyen las palabras del día y los ratones las de la noche. Para ser más precisos, Jack era un ratón de campo. Lo único que Adelia pudo aconsejarle fue que fuera a confesárselo a su amado. El tipo salió con ella durante mucho tiempo, pero nunca se dio cuenta de que a Yprus le gustaba todo lo que fuera lindo. Jack pensaba que era una tontería. En su opinión, a la pequeña nunca le habían gustado los animales pequeños. Cuando veían uno, ni siquiera lo miraba, mucho menos lo acariciaba. Adelia explicó que Yprus no los acariciaba solo porque tenía miedo de aplastarlos, ya que era mucho más fuerte, y que se apartaba deliberadamente porque estaba demasiado emocionada por su ternura. La pingüina estaba segura de que a su sirviente le gustaría la forma animal de Jack, aunque no le agradara del todo en su forma humana. Adelia pidió que le dejaran este asunto a ella, pero a cambio, el maestro del gremio de la información se encargaría de su petición. El hombre estaba eufórico y prometió que si podía volver a hablar con Yprus, le contaría todo lo que ella quisiera saber. La petición de Adelia era que Jack encontrara a alguien que pudiera hallar una cura para la plaga, pero dado que el tiempo apremiaba, tenía que ser alguien excepcional. El maestro del gremio de la información comprendió de inmediato que la chica necesitaba un hombre que supiera mucho de alquimia. Necesitaba un mapache. Eran conocidos por sus habilidades en alquimia, pero de repente lo dejaron todo y desaparecieron. Los mapaches se han adentrado en el territorio de la familia de los cetáceos. Así como las ballenas se reúnen en islas balleneras, la mayoría de los hombres bestia viven donde se sienten más cómodos, es decir, en su hábitat natural. Jack le dio a Adelia un mapa del último lugar donde se vieron los mapaches. Así tenía otra razón para ir a esa estúpida isla. Ahora es el momento de la recompensa del maestro del gremio de la información. Tras salir de la oficina, Adelia le pidió a su criada que simplemente escuchara a Jack, ya que tenía algo que decirle. El tipo empezó a suplicar que entablaran una conversación, jurando que solo les llevaría 1 minuto. Yprus prometió escucharlo solo, porque Jack la había estado ayudando mucho últimamente. El chico se transformó en ratón. Adelia explicó que ocultó su identidad porque temía que a su amada no le gustaran los animales pequeños. Temía que ella lo abandonara. Yprus prometió darle una oportunidad a Jack. Si realmente le gustaba, le dejaría intentar conquistarla. El ratón de campo estaba eufórico, y Adelia tuvo que observarlo desde lejos. Unos días después, la noche anterior al banquete de Orlov, la pingüina estaba muy enfadada, no podía desenredarse el pelo, lo tenía terriblemente enredado. Suradel se convirtió en la estilista personal de la chica, y ella estaba encantada. Adelia fue en busca de ayuda, pero se encontró con Suradel en el Oridora. Se preguntó a dónde iría tan tarde. El chico se dirigía hacia la familia de lobos, pero esto era sorprendente ya que era tarde. Suradel explicó que iba a lanzar un hechizo curativo sobre Theodore. Antes de irse, Adelia le pidió al chico que le arreglara el pelo.
Ella caminó hacia él, pero tropezó y casi cayó. Suradel la atrapó a tiempo. Mirándola con ternura a los ojos, el hombre le advirtió a Lea que debía tener cuidado.